Buenos días, ingenieros. El problema que vamos a resolver el día de hoy es el que se aprecia en la figura. Como nos dice, existen tres varillas de acero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, las cuales soportan una carga de 36 kilonewtons. Esta carga está marcada como P. Cada una de las varillas A, B y CD tienen un área de sección transversal de 200 milímetros al cuadrado. Sin embargo, la varilla EF tiene un área de sección transversal de 625 milímetros al cuadrado. Despreciando la deformación de la varilla BED, determine, inciso A, el cambio de longitud en la varilla EF, inciso B, el esfuerzo en cada varilla. Como pueden apreciar, ingenieros, nosotros tenemos nuestra ilustración y solamente conocemos la fuerza P. Para poder resolver este problema necesitamos realizar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre va a quedar de la siguiente forma. Vamos a poner solamente, un momento por favor, vamos a poner solamente la varilla BED. Como les había dicho, cuando hacemos diagramas de cuerpo libre, ingenieros, nos conviene dibujar solamente un elemento si así nos lo permiten. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil resolverlo que si agregamos más elementos. De hecho, puede llegar a ser mucho menos legible. Por lo tanto, Inges, vamos a ver. Vamos a poner las cargas. ¿Y qué cargas tenemos? Yo tengo una carga P que va hacia abajo, la cual yo ya la conozco, me la da el problema. Sin embargo, yo tengo una carga que va hacia arriba en esa misma posición y yo le voy a llamar fuerza EF. Además, voy a poner otra carga que es la fuerza en CD y además voy a poner otra carga que es la fuerza en AB. Es AB. Ese es mi diagrama de cuerpo libre, ingenieros. Sin embargo, tengo que observar algo. La fuerza AB y la fuerza CD van a ser idénticas. ¿Por qué? Porque si observan, están a la misma posición, tienen la misma... están simétricamente colocadas, tienen la misma sección, tienen las mismas características, misma longitud. Por lo tanto, de antemano yo voy a decir que la fuerza AB va a ser igual a la fuerza en CD, ingenieros. Eso es lo que nosotros ya conocemos hasta el momento. Bien, vamos a entrarle a la estática. Lo primero que voy a desarrollar, ingenieros, es una sumatoria de fuerzas en Y. Para encontrar alguna de las fuerzas, ya sea AB, CD o EF. Es importante mencionar lo siguiente. Recuerden, en el inciso B me están pidiendo determinar los esfuerzos en cada una de las varillas. Los esfuerzos a los que están sometidos son esfuerzos axiales, que es los que hemos visto. Sin embargo, tenemos el área, pero nos hace falta conocer las fuerzas en cada uno de los elementos. Por lo tanto, vamos a comenzar. Voy a decir primero que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 y las cargas que van hacia arriba son positivas. Recuerden, las cargas yo las asumí FAB, FCD y FEF, yo las asumí hacia arriba. No estoy seguro en qué dirección vayan, pero como no las conozco, yo pienso que van hacia arriba y al final el signo me va a decir si estoy en lo correcto o no. Por lo tanto, voy a tener una fuerza AB, ingenieros, más una fuerza en CD, más una fuerza EF, y esto va a ser igual a P. ¿Están de acuerdo que aquí lo que hice fue pasar la P del otro lado? ¿Por qué? Porque en esta sumatoria de fuerzas en Y me hubiera quedado menos P igual a 0. Al pasar la P hacia el otro lado, ingenieros, pues me hubiera dado positiva, como aquí se muestra. Ahora bien, puedo hacer una pequeña simplificación en este elemento, o más bien, perdón, en esta ecuación. ¿Qué simplificación puedo hacer? Pues recuerden que AB, la fuerza en AB es la misma que la fuerza en CD. Por lo tanto, yo voy a poner dos veces la fuerza AB más la fuerza EF. Esto es igual a 36.000 newtons. ¿Por qué hice esta simplificación, Inges?
porque si ustedes observan, en la ecuación original tenemos 3 incógnitas. Con esta pequeña simplificación yo ya tengo 2 incógnitas. Tengo una ecuación, Inges, con 2 incógnitas. Por lo tanto, es necesario encontrar otra ecuación. Seguramente alguien estará diciendo, profesor, nosotros podemos hacer una sumatoria de momentos en B, que es este punto de aquí, y vamos a obtener otra ecuación que va a estar en función de EF y de CD. La respuesta, lo que yo les podría decir, ingenieros, es que no la vamos a poder encontrar. Vamos a tener otra ecuación con 2 incógnitas, pero ¿qué creen? Que no van a ser las mismas incógnitas, no va a ser AB y no va a ser EF. Si nosotros hacemos una sumatoria de momentos en E, va a pasar la misma situación, y si la hacemos en D, pasa la misma situación. Una de dos, o no nos quedan las 2 incógnitas que sean compatibles con la sumatoria de fuerzas en X, o en su defecto, todo se va a hacer cero. Porque entonces lo que estamos haciendo es solamente jugar con el equilibrio del elemento. No vamos a llegar a nada. Los invito a que de tarea o simplemente a modo de análisis hagan eso. Intenten obtener una segunda ecuación a través de la sumatoria de momentos y que de esta manera puedan obtener las fuerzas AB y las fuerzas CD. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Como les digo, les aseguro que con sumatorias de momento no vamos a poder acceder a las fuerzas. Y menos porque recuerden que este es un sistema acoplado. Lo que pasa en AB, en el elemento AB, se va a resentir en el elemento EF, mediante el acoplamiento de la viga horizontal BED. Por lo tanto, ingenieros, les propongo lo siguiente. Para encontrar la ecuación de deformación, Inges, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar, más bien comparar cómo se deforma el elemento AB y cómo se deformaría el elemento EF. ¿Qué quiero decir con ello? Al momento en que se aplica la carga, ¿qué va a pasar? Si deformamos estas deformaciones, vamos a tener que nuestro elemento va a bajar como producto de esa carga. Pero observen, si nuestro elemento baja, pues este elemento de aquí que conocemos como EF se va a comprimir. Mientras que este elemento que nosotros conocemos como AB y como CD, lo que van a hacer es tender a alargarse. Entonces, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Como la barra AB y la barra CD son exactamente iguales, chicos, esto nos asegura que nuestro elemento no pierde la horizontal. Va a seguir bajando, se va a seguir deformando de manera horizontal. A lo mejor, Inges, si tuviéramos 2 barras de diferentes materiales, diferentes áreas, pues entonces mi elemento no bajaría horizontal, sino que a lo mejor estaría bajando de manera diagonal, y eso, créanme, que complicaría el problema notablemente. Sin embargo, este problema es muy didáctico y pues sabemos que la barra baja horizontal. Entonces, aquí el detalle es el siguiente, chicos. Observen. Resulta de que esto que se acaba de flexionar es a lo que yo le voy a llamar la deflexión, o más bien la elongación AB, deformación AB. Y esto que estaba originalmente, ingenieros, esto que yo tengo aquí, pues yo le voy a poner que es una deformación EF. Solamente sabemos que una va a tensionarse y la otra va a comprimirse. Pero aquí viene lo más importante de este análisis. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que la deformación en AB va a ser exactamente igual, ingenieros, a la deformación EF. Es decir, lo que se alargan las barras de arriba como producto de la deformación es lo que se acorta la barra central. Esto es muy importante. Y vean, gracias a este término es que acabo de encontrar una segunda ecuación. Ahora, mucha atención, por favor. Es muy común que los estudiantes digan, profe, esa deformación AB
le hace falta un 2. ¿Por qué? Porque son 2 barras. Imagínense nada más. Si nosotros le ponemos un 2 aquí, ingenieros, que es el error más común que cometen, estaríamos diciendo que las barras de arriba AB se van a deformar el doble que la barra de abajo, EF, lo cual es una rotunda mentira. Se deforman exactamente igual. Entonces, no vayan a caer en ese error, por favor. En cuestión de las cargas, sí, porque tenemos 2 barras que están soportando un peso. Obviamente el peso se distribuye. Eso, ingenieros, es en cuestión del peso. Recuerden, la deformación no es el doble. Simplemente la deformación AB va a ser igual a la deformación EF. Y listo. Acabo de encontrar mi segunda ecuación, donde yo de aquí puedo escribirla, puedo representarla, y yo voy a tener que es la fuerza AB por la longitud AB entre el área AB y el módulo de elasticidad. Los módulos de elasticidad, ingenieros, son los mismos porque estamos hablando de que todas las barras son de acero. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la fuerza EF por la longitud EF entre el área EF y el módulo de elasticidad. De antemano sabemos que ese módulo de elasticidad se va a hacer 1 si lo pasamos hacia el otro lado. Podemos apreciar que las longitudes de las barras son diferentes. Entonces se quedan y el área también es diferente. Pero lo más importante de este análisis, ¿qué es, Inges? Que observen, nuestra incógnita arriba es fuerza AB. En la ecuación 1, en la ecuación 2 tenemos como incógnita fuerza AB. En la ecuación 1 tenemos fuerza EF, en la ecuación 2 tenemos fuerza EF. Así es. Acabamos de encontrar otra ecuación, o más bien simplemente sustituyendo, tenemos un sistema de 2×2 donde nuestras incógnitas van a ser las fuerzas. Entonces, para ello, pues vamos a simplificar la segunda expresión. De hecho, yo tengo que despejar fuerza AB o puedo despejar fuerza EF. Yo voy a despejar la fuerza AB y voy a sustituir de una vez los valores, con la intención de obtener la fuerza AB en función de la fuerza EF. Entonces, despejando, ingenieros, vamos a tener que es la fuerza AB va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la fuerza EF, la cual yo no conozco, ingenieros, por la longitud EF. Esa longitud EF sabemos que es de 400 milímetros. Todas mis unidades de longitud y de área las vamos a manejar en milímetros. Después vamos a multiplicarlo porque esta área pasa hacia el otro lado y es el área AB. El área AB, de acuerdo a lo que me dice el problema, es de 200 milímetros al cuadrado. Esto lo vamos a dividir, ingenieros, entre el área AF. Esa área AF, según es de 625 milímetros al cuadrado. Después vamos a tener que es el módulo de elasticidad, se nos hizo 1, ¿de acuerdo? Y vamos a multiplicar esto por la longitud AB, ingenieros. La longitud AB, como podemos apreciar, es de 500 milímetros. Vamos a verificar nada más. Fuerza por el área AB, lo cual ya quedó. Y después va a quedar el área EF abajo y va a quedar la longitud AB en la parte de abajo. Muy bien. Como pueden apreciar, ingenieros, nosotros acabamos de obtener una expresión la cual la vamos a poder sustituir en la ecuación número 1 y encontrar alguna de las cargas. Por lo tanto, necesitamos multiplicar los 400 por los 200 milímetros cuadrados entre los 625 por los 500. Y vamos a tener un resultado de 0.256 FEF.
Ahora, observen. Ya aquí yo ya simplifiqué mi segunda ecuación y estoy listo para poderla sustituir en la primera ecuación, ingenieros. Para sustituirla en la primera ecuación, basta con poner fuerza AB. Como pueden apreciar, yo tengo dos veces la fuerza AB, pero sé que la fuerza AB es de 0.256 EF. Sustituyamos. Voy a tener que es dos veces la fuerza AB. Yo sé que fuerza AB es igual a 0.256 fuerza EF. ¿De acuerdo? Después vamos a tener que es más fuerza EF. ¿Y todo esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 36.000 newtons. De aquí yo puedo despejar la fuerza EF. ¿Y esa fuerza EF cómo nos va a quedar, Inges? Pues yo sé que es dos veces los .256. Y le tenemos que sumar, además, ingenieros, tenemos que sumarle un 1, que es la otra EF. Por lo tanto, vamos a tener que fuerza EF es igual a 36.000 newtons entre 1.512. Y vamos a tener como resultado los 36.000 newtons entre 1.512, una fuerza de 23.809.5 newtons. Listo. Inges, hemos encontrado hasta ahorita mi primera fuerza, que es fuerza CE. La fuerza AB la podemos también conocer de manera muy fácil, utilizando esta ecuación que yo tengo aquí. Vamos a utilizar esa ecuación para encontrar la fuerza AB. Lo voy a poner acá porque está muy cortita. La fuerza AB sabemos que es igual a 0.256 la fuerza EF. Y ya sabemos cuánto vale la fuerza EF, Inges. Sabemos que es de 23.809.5 newtons. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos esa carga por punto 256, vamos a obtener como resultado, Inges, una carga en AB que es de 6.095 newtons. Y listo. Como pueden ver, Inges, yo ya tengo la carga en AB y tengo la carga en EF. Bien, ahora ¿qué podemos? Pues vamos a conocer de una vez la carga en CD. Pues sabemos que la carga en CD es igual a AB, por lo tanto es de 6.095 newtons. Yo ya tengo hasta ahorita, ingenieros, todas mis cargas. Ahora sí, vamos a lo que nos piden los incisos. En el inciso A me pide el cambio de longitud de la varilla EF. Pues es simple. Hay que recordar que el cambio de longitud lo vamos a representar como delta EF y va a ser igual a la fuerza en EF por la longitud EF entre el área EF por el módulo de elasticidad. Esto quiere decir que la fuerza en EF, que nosotros ya conocemos, es esta de aquí, ¿cierto? EF, sí. Esta fuerza de EF, ABCD, sí, de 23.809.5. Es de 23.809.5. Estos son newtons, Inges, por la longitud EF. Y esa longitud EF va a quedar de 400 milímetros. Por lo tanto, pongamos los 400 milímetros entre el área de esa sección. El área de esa sección ya lo habíamos visto anteriormente, que es de 625 milímetros al cuadrado. Y el módulo de elasticidad es de 200.000 newtons sobre milímetros al cuadrado. Y listo.
Si nosotros multiplicamos la carga de 23.809.5 por los 400 milímetros de longitud, un momento por favor, y eso, ingenieros, lo dividimos entre los 625 del área por los 200.000, megapascales, vamos a tener una deformación, ingenieros, de 0.076 milímetros. Todo está en milímetros, inges. Ahora bien, eso es el inciso A. Si nos vamos al inciso B, pues veamos. Nosotros sabemos que el esfuerzo en AB va a ser igual al esfuerzo en CD. Y por lo tanto, esto va a ser igual a la fuerza AB, la cual es de 6.095 newtons, y esto lo vamos a dividir, ingenieros, entre el área. Sabemos que el área de esos elementos es de 200 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, chicos, si nosotros dividimos los 6.095 entre los 200 milímetros, vamos a obtener un esfuerzo de 30.475 megapascales. Como estamos trabajando en milímetros, inges, sabemos que automáticamente el resultado nos da en megapascales. Y calculemos el último esfuerzo, que es el esfuerzo que nosotros conocemos como esfuerzo EF. Y ese esfuerzo EF es la carga de 23.809.5 newtons, y esto lo vamos a dividir entre el área. El área, recuerden que es de 625 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, si dividimos los 23.809.5 entre los 625 milímetros al cuadrado, vamos a obtener un esfuerzo que es de 38.09 megapascales. Y de esta forma hemos encontrado los incisos que me pide o que me solicita nuestro problema.